Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su podcast número 13 de Conforme a las Escrituras con su servidor Willy Alvarenga. ¿Qué significa la exégesis? ¿Cuál es el significado de esta palabra que muchas veces se menciona por algunos estudiantes de la Biblia? Bueno, la palabra exégesis, la idea detrás de esta palabra es que el estudiante diligente de la palabra de Dios va a acercarse al texto sagrado, y luego, después de analizarlo cuidadosamente, después de analizar sus partes, el significado de las palabras, su contexto remoto, su contexto inmediato, su contexto general, después de analizar muy bien el pasaje, la exégesis significa extraer del texto el significado original que el autor quiso comunicar. Esa es la práctica de la exégesis, donde nosotros practicamos 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Entonces, exégesis significa eso, hermanos. Significa que el estudiante de la Biblia va a extraer, va a obtener del texto el significado original que el autor quiso dar a conocer. Ahora, ¿cuál es el antónimo de exégesis? Bueno, el antónimo de exégesis sería eisegesis. Eisegesis significa atribuirle al texto un significado incorrecto, un significado erróneo que el autor no quiso comunicar. Así que eso es eisegesis. Mucho de eso sucede hoy en día en nuestros tiempos. Cuando la persona prácticamente lee un texto de la Biblia, estudia alguna doctrina específica de la Biblia y luego la interpreta de una manera incorrecta. La interpretación es tan incorrecta que ha practicado una eisegesis, es decir, ha atribuido a la Biblia, al texto, un significado incorrecto que el autor no quiso comunicar. Por ejemplo, déjenme leer un ejemplo de exégesis. En Marcos 16:16, Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿cuál es la exégesis de Marcos 16:16? Bueno, ¿qué es lo que Jesucristo quiso comunicar en este texto? Bueno, Jesús quiso comunicar que la fe, el creer en Él, en su evangelio y el ser bautizado son necesarios para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una exégesis. Eso es lo que Jesús quiso comunicar. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de eisegesis en Marcos 16:16? Bueno, la persona se acerca a ese texto y luego lo lee y después dice, ok, aquí en este texto Jesús prácticamente está diciendo que lo único que hay que hacer para ser salvo es creer. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Ese sería un ejemplo de eisegesis, donde estamos comunicando haciendo una declaración, algo que Jesús no apoya, algo que Jesús no sostiene, porque Jesucristo no quiso decir en Marcos 16:16 que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Es más, una exégesis apropiada, adecuada, lo que va a hacer es que va a leer ese texto y luego ese texto lo va a interpretar a la luz de otros textos en su contexto general para llegar a una exégesis correcta, es decir, para llegar a una interpretación correcta que el autor original quiso comunicarnos. Entonces eso es una exégesis. Así que usted y yo debemos de preocuparnos mucho por practicar la exégesis, no la eisegesis, sino más bien la exégesis. Dios nos manda a manejar con precisión su palabra. Entonces vamos a poner atención a estas cosas y vamos a hacerlo de esa manera. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice la Biblia de las Américas que maneja con precisión la palabra de verdad.
Y 1 de Pedro 4:11 también dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Recordemos, la palabra no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Hay algunos que la tuercen, 2 de Pedro 3:16 y 17, pero nosotros debemos de manejarla con precisión, 2 de Timoteo 2:15. Así que preocupémonos por la exégesis. La exégesis es muy importante para que de esta manera podamos entender el mensaje correcto, el mensaje original del autor original, y no atribuirle al texto un mensaje incorrecto que puede hacer que las personas terminen en el castigo eterno. Así que muchas gracias por acompañarnos en este podcast número 13 de Conforme a las Escrituras. Espero que esta breve explicación de exégesis le haya sido de gran provecho espiritual. Dios me lo bendiga.